Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Velo y por fin, después de casi 10 meses de ausencia, estamos de regreso. Se podrán estar preguntando, Belinda, ¿qué pasó contigo? Tenemos casi 7 años con el canal y esta es la ausencia más larga que he tenido. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que ha sido un año de muchos cambios, muchos movimientos y de una sequía lectora impresionante en mi vida. Para no hacerles el cuento largo, después de casi 3 años fuera de México, estamos de regreso, al menos por el futuro cercano, y eso quiere decir que estoy de nuevo entre mis libros. Y esa es una de las cosas que me puso más feliz cuando regresamos. Y fue una experiencia bien linda el reencontrarme con ellos después de que estuvieran 3 años en cajas empolvándose. De hecho, lo grabé, pero entre una de las tantas acrobacias que tuvimos que hacer y que vivimos en esta mudanza, perdí mi cable del micrófono. Lo que quiere decir que tengo un video que iba a salir antes de este que no tiene nada de sonido. Entonces fue un fiasco total. ¿Pero de qué se trata este video? Como les mencioné hace unos minutitos, este año ha sido de una sequía lectora como hace muchísimo tiempo no veía. Tan es así que estamos yo grabando esto a finales de septiembre, ustedes viéndolo a principios de octubre, y solamente he leído 9 libros. Y de esos 9 libros, 3 los abandoné, así que técnicamente solo he leído 6 libros en todo el año. Y lo que vamos a hacer en este video es que vamos a platicar un poquito acerca de estos 9 libros. Me voy a centrar primero en los 6 que sí terminé y después en los 3 que no y las razones detrás de ello. Y nos vamos a ir en orden de cómo los leí. No hay un, este me gustó más que el otro, no hay una escala. Simplemente es conforme los fui leyendo, fueron entrando en mi vida y qué me parecieron. El primero es un ensayo que se llama ¿Por qué no soy feminista? De Yessa Crispin. Este es un ensayo muy cortito, tiene escasas 124 páginas, las leí en digital y fue una lectura muy interesante. Creo que me dio esta entrada y esta perspectiva al feminismo que no había encontrado en otros libros que he leído del tema. Me hizo enojar por algunas de las cosas que relataba, me hizo reflexionar acerca de mi propio papel dentro del movimiento, si lo puedo decir de alguna forma, cuáles son las cosas que yo represento, cuáles son los aspectos que mantengo, cuáles son los que he logrado cambiar y hasta dónde va esta reestructura y esta reconfiguración mental dentro de mi propio viaje para encontrar dónde están mis puntos ciegos y lo mucho que aún me falta aprender y educarme dentro del tema. Después regresamos a la fantasía y una vez más me di cuenta de por qué me encanta este género con The Burning God de R.F. Kuang. Este es el último libro dentro de la trilogía de The Poppy World de la autora y fue un viaje. Y fue un viaje más que nada porque leí muy pegaditos el segundo y el tercero. El segundo fue el libro con el que terminé el año pasado y este tercero fue una cosa que voy a tener que releer en algunos años, la trilogía completa para terminar de entenderla. Porque si soy bien honesta, hubo algunos pedacitos en donde me perdí un poco dentro de las reglas del propio mundo, pero fue un cierre devastador, fue un cierre duro, fue un cierre muy realista dentro de esta fantasía militarizada que estuvimos siguiendo o que estuve siguiendo por 3 libros y me gustó mucho, lo recomiendo totalmente. Cuando hablé de The Poppy War hace algunos años, mencioné que una de las cosas que más me interesó o que me gustó del libro fue todo el componente mágico que tiene. Se me hacía un componente mágico muy original, que no había leído antes y me parecía interesante y me gustaba mucho de qué se trataba. Si bien a lo largo de estos 3 libros no es como que nos explican a ciencia cierta o como con peras y manzanas tipo Sanderson
este sistema mágico. Ahora que termino el tercero me doy cuenta de que esa fue una de las cosas que más me gustó. Porque esta es una fantasía en donde la magia es importante, sí, pero no es lo más importante y no es el tema central de la historia. No me malinterpreten, sí tiene puntos importantes dentro de la historia, sí pasan cosas porque tenemos este sistema mágico, pero no es lo único y no es lo que rodea esta fantasía, y eso me gustó muchísimo leerlo. Creo que es una historia cruda. Hay otras mucho más crudas por lo que he podido leer, pero al menos dentro de las fantasías que a mí me ha tocado experimentar ha sido de las más duras. Y de las más duras en el sentido de que hay consecuencias muy palpables y muy reales ante las cosas que están pasando. Esta autora no se tienta el corazón para explicarnos las atrocidades de lo que realmente significa estar en una guerra y en cómo esto se ve para toda la población que está fuera de este círculo militar. Fue lo que no me había tocado ver a este nivel en una fantasía o en un libro. No leo muchas historias militarizadas, pero vaya que fue entretenido, vaya que me enganchó, y sí, esta trilogía la recomiendo sin problema. Espero que la traduzcan, creo que todavía no la tienen traducida al español, pero espero que pronto lo traigan porque creo que vale la pena leerla. Tercero, nos vamos a una autobiografía que se llama I'm Glad My Mom Died, de Jeanette McCarthy. Esta es una chica de la que yo no sabía quién era. Luego me enteré de que fue una de las actrices que estuvo en la serie iCarly de Nickelodeon. Esa serie a mí ya no me tocó, ya estaba más grande cuando salió y se hizo súper mega popular. Entonces yo no conocía de esta actriz y pues prácticamente no sabía nada de ella. Yo escuché este libro en script, en formato de audiolibro, obviamente, y creo que es la forma en la que lo recomendaría. Está leído por la autora y creo que hace un excelente trabajo. Nos habla acerca de su experiencia como niña estrella de la televisión desde que tenía como 5 o 6 años, o desde que empezó a trabajar en comerciales hasta que tuvo iCarly y lo que siguió después. Y el libro tiene un foco muy importante en la relación entre Jeanette y su mamá. Y es muy duro. Tiene un humor negro que hace que el libro sea muy refrescante o que sea llevadero de escuchar y que no estés en un mar de lágrimas todo el tiempo o encabronado por lo que está pasando y por las cosas que te está contando, porque lo hace desde un humor que ayuda a la lectura. Yo creo que una de las cosas que más me gustó en el aspecto técnico de la escritura de esta autobiografía, y que me di cuenta conforme fue avanzando el libro y se me hizo súper inteligente de la autora que lo pudiera hacer así, es que, como les comento, el libro empieza como cuando tiene 5 o 6 años y termina cuando tiene 20 y tantos. Y conforme vamos avanzando con la historia, o más bien cuando empiezas a escucharlo o empiezas a leerlo, al inicio te pudiera parecer como una narración bien sencilla, bien sencilla, con palabras muy sencillas. La estructura de los propios párrafos es sencillo de leer, es como muy básico, simple, y conforme vas avanzando cada vez se va volviendo un poquito más maduro, por decirlo de alguna forma. Y creo que eso se debe, y esto yo no lo he escuchado en entrevistas con ella, no sé si sí sea así, pero al menos si sí es, me pareció fantástico. Creo que esto se debe a que estamos siguiendo su propio desarrollo mental dentro de lo que estamos leyendo. Entonces, cuando iniciamos la historia, que tiene 5 o 6 años, estamos escuchando a la Jeanette de 5 o 6 años contarnos esto. Y conforme va avanzando a los 16, a los 18, a los 20, a los 20 y tantos,
conforme ella va madurando y creciendo su narrativa también y nuestra experiencia de la historia también. Y entonces al final del libro ya no estamos hablando con la Janet de 6 años, sino con la Janet de 20 y tantos, o es la voz que estamos escuchando, toda la formación mental y toda como la meditación cognitiva que está teniendo de los 20 años. Y eso cuando lo capté como a la mitad del libro, que me regresé un poquito a volver a escuchar, dije, qué cosa tan inteligente, qué interesante forma de contarnos o de narrarnos esta historia, de narrarnos su historia. Y fue uno de los aspectos que más me gustó. Me parece un libro que les recomiendo totalmente y me parece que hay una gran valentía detrás de la autora para contarnos esta historia, porque no es fácil de, en mi caso, escuchar. Pero se los recomiendo si tienen oportunidad. Después leí un librito de no ficción enfocado en la creatividad de Austin Kleon que se llama Show Your Work. Este es un libro que muy al estilo de Austin Kleon está hecho para que lo leas en una sentada, 2 si acaso, y se me hace un complemento perfecto para el primer libro que leí de él, del que les hablé hace muchísimo tiempo en los inicios de este canal. De hecho, fue el libro que me hizo decir, ok, ya lánzate al mundo de BookTube, que es Steal Your Work, si mal no recuerdo, o Roba como un artista, algo así es el título en español. Y es un complemento porque en Roba como un artista nos habla acerca de estos tips o de estas pequeñas viñetas para que te lances a la creatividad, para que te atrevas a utilizar tu arte, para que te atrevas a utilizar tu energía creadora y hagas algo con esto. Y en Show Your Work nos habla acerca de que ahora nos lancemos a ser valientes y a que lo pongamos afuera. Hay varios tips de cómo hacerlo, hay varias frases motivacionales de cómo hacerlo. Es un libro muy gráfico, como el que es su predecesor, y se los recomiendo para una sentadilla ahí donde quieran un poquito de esta chispa creativa, donde necesiten un poquito de este empuje y esta motivación. Denle, es cortísimo y muy rápido de entrar en él. Después, el penúltimo libro que he terminado este año y que entré en él porque estaba buscando un audiolibro, porque esa es una forma en la que cuando no estoy leyendo me pongo un audiolibro de romance, y como son muy fáciles de leer y de seguir, normalmente me ayudan a entrar a la historia y como a revivir los flujos lectores. Fue It Ends With Us de Colleen Hoover, ¿sí? Caí en el mundo de Colleen Hoover. Yo no había leído nada de ella, no tengo la menor idea de quién es esta mujer. Sé que tiene un montón de libros, sé que este era uno de los más sonados que tiene. La portada es muy linda, aparte tiene flores moradas y eso, como saben, al menos el morado me gusta muchísimo, así que siempre atrae mi vista. Y lo escuché y ¿qué les puedo decir? Me hizo estar haciendo o dando muchos corajes a lo largo de la historia. Hubo algunos puntos interesantes que creo que si se hubiera adentrado un poquito más en ellos, a lo mejor me hubiera dejado con un mejor sabor de boca, pero en general la historia fue como, no gracias, no eres para mí. En este libro vamos a seguir a Lily Bloom, ¿sí? Lily Bloom, que aparte de todo le encantan las flores y su sueño es abrir una florería. Y sé que es difícil nombrar personajes. Yo tengo muchísimos personajes que se llaman Niño 1, Niña 2, Protagonista 1, porque no tienen nombre. Entonces entiendo que es difícil encontrar ese nombre que dices, me encanta, es tu nombre. Pero Lily Bloom... ok. En este libro vamos a estar siguiendo a Lily dentro de 2 momentos clave en su vida.
El primero es, la empezamos a leer primero nos encontramos con ella en su presente, que es por ahí, quiero decir que tiene 20 y tantos, no sé si ya terminó la universidad o va para o está en medio, o por ahí anda entre, pues es principios de los 20, y vamos a seguirla en la relación amorosa, o uno de los temas principales que vamos a estar siguiendo es su relación con Ryle. ¿Ryle? Sí. Ryle Kincaid, que es un doctor que no recuerdo cuál es su especialidad. Discúlpenme, este libro lo leí en mayo, hay muchos detalles que no me acuerdo. Y a la par, Lily se encuentra con un diario de su infancia, que una de las cosas que nos ponen como para hacer a esta chica, o para hacer a este personaje como interesante, o darle alguna chispa diferente como protagonista, es que este diario ella lo escribe como si fueran cartas a Ellen DeGeneres. Este libro es súper 2010, no tengo idea si salió por esa época, pero como que me recuerda un montón a esa década. Y en este diario lo que vamos a estar siguiendo, entre otras cosas, pero como tema central, va a ser su relación con Atlas, que es sin entrar en mucho territorio de spoilers, es una especie de vecino que tiene, digámoslo así, que está viviendo una circunstancia muy, muy difícil. Entonces, dentro de estos dos momentos, u otro de los temas centrales más importantes dentro de la historia, y uno de los cuales, o una de las razones principales de por qué no me encanta esta historia, o por qué no me gusta este libro y no lo recomendaría, es porque hablamos acerca del abuso doméstico. Si les interesa, no les voy a dar muchos spoilers por ahí, simplemente sepan que se toca este tema, que si bien estas relaciones románticas son aspectos importantes o centrales, que ya repetí mucho dentro del libro, este tema en particular es donde está realmente el meollo del asunto, y en donde acompañamos a Lily para que pueda resignificar muchas cosas que pasaron en su pasado, y también que pueda resignificar aspectos que están pasando en su presente, y cómo sobrellevar esta situación tan difícil en la que se encuentra. Sinceramente no es un libro que recomendaría. Hay algunos aspectos en particular que no me gustaron de cómo se plasma el tema de la violencia doméstica y de la violencia dentro de la pareja. Sin duda creo que es un tema importante, y creo que es un tema que vale la pena explorar, y que el arte lo explore y que se abra, y que tengamos estas historias que nos dan distintas perspectivas y contextos para abordarlo y conocerlo, pero no me encantó cómo estuvo aquí. El último libro que he terminado en este año, que también se conecta con el tema de la violencia de pareja, y me acabo de dar cuenta de eso, es En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. Esta es un libro de memorias en donde Carmen nos va a contar específicamente un momento de su vida, y vamos a seguir un suceso que fue un parteaguas dentro de su vida, y vamos a acompañarle en todo el arco de desarrollo que le toca vivir dentro de su experiencia con esta chica, también aspirante escritora, con la que tiene una relación sumamente tormentosa. Este libro también lo escuché en Script, también leído por la autora, y también creo que es una de las formas, o la forma para entrar en él, ¿no? Escucharlo de la boca y narrado desde la cadencia y la voz de la propia autora. Tampoco es una lectura fácil, igual que como I'm Glad My Mom Died, hay algunos momentos y hay algunas temáticas que son muy duras de estar leyendo, diferentes, porque en una estamos hablando de algo que vivió desde una niña, y acá ya estamos con una mujer
una joven adulta, pero igual de duros y de impactantes. También algo que me gustó mucho es que este libro tiene una estructura y una forma narrativa muy interesante que tampoco había escuchado o que había visto en ningún otro lado y que me parece muy novedoso, que es que cada capítulo va a estar estructurado, va a estar narrado, tiene como este componente de un tropo dentro de la literatura, ¿no? De un cliché dentro de la literatura o de un género dentro de la literatura. ¿A qué me refiero con esto? A que los capítulos tienen estos nombres de la casa de los sueños y el erotismo, la casa de los sueños y la fantasía épica, la casa de los sueños y la historia de desarrollo de vida. Como que todos estos temas o estos géneros, conceptos en donde englobamos a las historias dentro de la literatura que tienen ciertas características en particular, así viene cada uno de los capítulos. Y eso le dio un aire bien distinto a la lectura y a la hora de estar entrando en cada uno de estos capítulos ya me estaba dando información acerca de qué era lo que iba a vivir ahí. Siempre que leo memorias y autobiografías me invade esta sensación de respeto por la autora o el autor, porque creo que si ya de por sí escribir un libro es emocionalmente fuerte y ponerlo allá afuera pues hay mucho nervio detrás de cómo va a ser recibido y qué va a pensar la gente al respecto. El que sea un libro tan personal lo multiplica exponencialmente, y el que sea libros que hablan de temáticas tan complicadas y tan difíciles y en donde hay perspectivas y comentarios y formas de verlo tan contrarias y tan polarizantes, es como qué valor tiene esta gente. Así que si algo de esto les suena mínimamente interesante, dense la oportunidad de leerlo, a ver qué les parece a ustedes. Velo de presente, interrumpiendo este programa para decirles que a la hora de estar editando este video está quedando bastante chonchito y largo, por lo que lo voy a dividir en dos partes. En este nos vamos a quedar solamente con la parte de los libros que leí, y en el próximo video, en la parte 2, vamos a estar hablando de los libros que no he terminado y por qué. Entonces, espero la próxima semana. Gracias por estar una vez más aquí en el canal. Gracias por quedarse hasta este momento y me encantaría conocer su opinión en los comentarios, si han leído alguno de los libros que menciono, qué les pareció a ustedes. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Lo que quieran, ya saben, soy toda oídos u ojos más bien, porque los voy a estar leyendo. Bye.